¿Qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a trabajar lo que corresponde a las hojas de cálculo, cómo hacer una gráfica de acuerdo a lo que hemos visto en la parte de matemáticas y combinarlo con la parte de tecnología. Lo primero que debemos de entender es que una hoja de cálculo, la intención de utilizarlo es ahorrarnos muchos procesos a la parte de cuentas. Ya sabemos cómo calcularlo, ya sabemos evaluar funciones, pero en muchas ocasiones cuando estamos comenzando a utilizar alguna gráfica nueva, pues resulta que estar haciendo tantos puntos, calcular para tantos puntos, es un poco cansado. Entonces una forma de ayudarnos es por medio de una hoja de cálculo. En este caso vamos a mostrar el funcionamiento con dos. Empezamos rápidamente con Excel para que ustedes se den cuenta que es muy similar lo que se hace en de las diferentes hojas de cálculo. Entonces comenzamos con la más popular, que viene siendo Excel. Lo primero que vamos a hacer, como en este caso lo vamos a orientar específicamente a nuestra materia, no nos vamos a meter de lleno en las definiciones, simplemente recordar que a cada una de estas, cada intersección de una fila con una columna, se le llama celda. Esto es una columna, esto es una celda. Cuando se intersectan, tenemos una celda. En este caso la celda B4, siempre se coloca primero el número o nombre de la columna y luego la fila, por eso es B4. Entonces vamos a comenzar, nos vamos a la celda B2, ponemos la variable X, en la C2 vamos a poner la variable, la función f de X, que va a depender, por eso se pone f de X, es una función que depende de la variable X, igual a 2 por X más 4. Esa es la gráfica que vamos a hacer. Es una gráfica lineal, no tiene potencia, y es la de 2X más 4. De lo que ya sabemos de las clases anteriores, pues simplemente va a pasar por el punto 0 con 4 y tiene una pendiente de 2 entre 1. Entonces es una gráfica positiva. Vamos a comprobarlo. Empezamos, el número negativo sería menos 3 y vamos a ir de 1 en 1. Entonces basta con que pongas la siguiente celda con la diferencia que te interesa. Entonces de menos 2 a menos 3 va a ser diferencia de 1. Y vean, la parte importante para lo que queremos las hojas de cálculo es, para ya no estar escribiendo 1 a 1, simplemente hago clic y arrastro. Lo pongo hasta el 3 para que vaya de menos 3 a 3. Me pasé por 1, no importa, lo borran, es lo de menos, y continuamos. Ahora nos dice, vamos a ocupar la función. Siempre para hacer una función o hacer cálculos en Excel utilizamos el símbolo de igual. ¿Qué nos está diciendo nuestro trabajo o nuestra gráfica que nos interesa? El número es constante. Todas las constantes, todos los números así como están se ponen. Entonces en este caso es 2. Y luego la variable X, pero tengo que evaluarla, tengo que utilizarla en un valor. Vamos a ocupar pero es 2x. ¿Qué significa? Que ahí hay una operación escondida. La operación es la multiplicación. Entonces ponemos 2 por, y ahora sí, el valor de la x. Después nos dice nuestra función que debemos de sumarle 4. A eso le sumamos 4, entonces más 4. ¿Ya vieron? Solito va a hacer las cuentas. Y la característica que tenemos es de que aquí dice 2 veces el valor de X más 4. ¿Quién es el valor de X? El que está en la celda B3. Ya que tienen ese valor, simplemente le hacen doble clic y Excel hace el autollenado. El autollenado siempre lo va a realizar hasta donde tienen. Por ejemplo, si aquí tienen estos datos y aquí tienen los mismos, el autollenado lo va a completar. Si tienen estos datos, si tienen unos menores acá, Excel puede prestarse a confusión, no sabría cuál ocupar, entonces no hay ningún problema, simplemente arrastran así como hicimos en el primero. ¿De acuerdo? Y finalmente, para sacar la gráfica, pues simplemente seleccionan todo, se van en insertar, en la banda insertar, y luego en los gráficos eligen el de dispersión y vamos a estar trabajando de momento en línea. Ya una vez que hayan ustedes encontrado habilidades, desarrollado bien sus habilidades, sepan cómo son las funciones, ya pueden ocupar directamente esta. Pero ahorita de momento vamos a trabajar por segmentos, ¿sale?
con líneas rectas, segmentada. Y ahí está, ya tenemos la primera gráfica utilizando esos valores. Pero, ¿qué pasa con esto del...? Bueno, vamos a analizarla primeramente. ¿Qué es lo que sabemos de matemáticas? Dijimos que pasaba por el 0,4. Acá está, miren. Ese es el punto 0,4. Y luego la pendiente nos decía 2 hacia arriba, 1 a la derecha. No sé si recordarán eso. Entonces, 1, 2, 1, 2 hacia arriba, 1 a la derecha. La gráfica ahorita no está 1 a 1. Como no está 1 a 1, por eso se ve así. Ustedes pueden modificarla si quieren que se vea 1 a 1, si la quieren más espaciada, etcétera. Eso ya nada más es tomarlo como es una figura. Ustedes la van acomodando de acuerdo a lo que necesiten. ¿Sale? ¿Vale? Ok. Vamos ahora con nuevo tipo de ecuación. Vamos a trabajar una cuadrática. Entonces, de nuevo, colocamos X y vamos a graficar una relativamente básica, pero le vamos a agregar algo adicional. Es decir, vamos a ocupar la de X al cuadrado menos 2, por ejemplo. Entonces, X al cuadrado, pueden ocupar este simbolito. No se puso, espérenme, al GR, el gorrito, para indicar la potencia 2. ¿Sí? Entonces aquí nos dice X al cuadrado menos 1, dijimos. Entonces ahí está la ecuación. Otra forma de escribirla, que es la misma, es utilizar la definición de potencia. ¿Qué sabemos de la definición de potencia? Que X por X es X al cuadrado. Como no puedo representar el X al cuadrado de manera directa, pues también pueden poner X por X. Es exactamente lo mismo. X por X, X al cuadrado. Entonces ahí en esta ecuación dice X al cuadrado menos 1. Ok, comenzamos exactamente lo mismo. Simplemente ponemos el primer valor. Vamos a comenzar también en el menos 3. Pero ahora, como es una ecuación nueva, no sé cómo son estas ecuaciones en la parte gráfica todavía bien a detalle. Ya sabemos que nos va a representar algo, que ya no es una recta. Pero para identificarla de manera clara, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues le vamos a poner los valores muy cercanos entre sí. Entonces por eso ahora vamos a trabajar, ahora trabajamos en menos 2.8. ¿Sí? Ya en la semana anterior hicieron ustedes algunas gráficas. Traté de presionarlos de que los hicieran punto a punto para que las pudieran evaluar. Solamente por eso, para estar practicando con las cuentas. Pero lo que me interesa de todas esas prácticas es que ustedes analicen cómo son las funciones. Entonces, en este caso vamos a comprobar lo que ya vieron ustedes la semana pasada, que nos genera una curva, exactamente una parábola. ¿Sale? Entonces aquí nos dice que la ecuación debe de ser igual a el valor de X. ¿Quién es? Es este. Luego por el valor de X. ¿Quién lo tiene? De nuevo el mismo. Menos 1. Ahí está mi ecuación. Comprobamos menos 3 por menos 3, 9. 9 menos 1, 8. ¿Vale? Hacemos el autollenado. Y ahí está. Compruebo con el menos 2 porque son los que podemos hacer rápidamente las cuentas. 2 por 2, 4. 4 menos 1, 3. En el menos 1. Menos 1 al cuadrado, 1. Menos 1, 0. 0. 0 al cuadrado, 0. Menos 1, menos 1. ¿Listo? Y entonces ahora sí, con esto comenzamos a seleccionar todo. De nuevo nos vamos en el menú insertar, gráficos de dispersión, y elegimos la dispersión lineal. Y ahí está, esa es nuestra función. X al cuadrado menos 1, que no es otra cosa más que una ecuación cuadrática, una parábola. Ok, finalmente vamos a graficar una inversa, que esa es la intención de las actividades que les dejé. Entonces X y luego f de X igual a 1 entre X. Entonces simplemente es 1 diagonal X. Vean, ahora la variable está debajo de la fracción, es decir, tenemos ahí como denominador, le damos los valores igual. Vamos a trabajar de momento los mismos y ahorita modificamos para que ustedes los puedan visualizar. De menos 3, menos 2.8,
menos 3, menos 2.8, no cambie de celda. Y ahora, ya que tenemos esto, arrastramos de nuevo hasta el 3, calculamos la función, entonces dice es igual a 1 entre el valor de x. Este es el valor de x. Enter. Ya saben, nos regresamos en el cuadrito de la esquina inferior derecha, le hacemos doble clic, debe de cambiar el color del cursor, doble clic y se genera. Vean aquí un detalle, dice div 0, es decir, está mal matemáticamente hablando. ¿Por qué matemáticamente hablando? Porque tenemos una división entre 0, ¿sí? De momento no lo vamos a tomar en cuenta, ahorita les explico. Lo graficamos, entonces nos vamos hasta el último valor, insertar gráfico de dispersión y vean el error que nos está marcando acá, que es un error matemático, queremos dividir entre 0, nos lo está asignando Excel como si fuera el punto 00. Quiere decir que nuestra función desde el menos 3, vean, viene, se empieza a hacer más grande y resulta que de aquí se brinca para acá, lo cual matemáticamente no tiene sentido. La función inversa en realidad es una curva que va toda esta parte así, va creciendo, cada vez se pega más al eje de las Y y llega un momento en el que aparece del otro lado cuando se vuelven positivos, cuando nos acercamos al 0 por la parte derecha, entonces tiene acá uno como salto y continúa de esta forma hasta que se empieza a pegar poco a poco al eje de las X, sin tocarlo, se va pegando. Ok, entonces para que nuestra gráfica esté bien, de momento borramos este dato porque no tiene sentido y lo generamos de esta forma. ¿Dudas? Espero que no. Vamos a empezar a checar algunas otras características de estas funciones. Poco a poco ustedes los van a ir practicando, vayan checando. Entonces repito, en el caso de lo que me interesa para este manual es ustedes pongan los encabezados para que tenga sentido. X, f de x. Ustedes van a dar los primeros valores desde menos 4, por ejemplo, que vaya de 5 en 5, entonces ocuparíamos la diferencia, menos 3.5. Ya estamos con la diferencia. Luego seleccionan ambas para que mantenga el patrón. Si ustedes no seleccionan ambas, entonces lo que va a pasar es de que vean, todo lo va a dejar como menos 4. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos respetar un patrón. Excel lo respeta siempre y cuando ustedes le muestren bien cuál va a ser la diferencia que les interesa trabajar, ¿sí? Entonces no se les olvide, para autollenado, en el cuadrito de la esquina inferior derecha, clic y arrastra. Y una vez que ya tengan su valor para la función, vamos a suponer una lineal de nuevo, 3 por 5, lo vamos a hacer negativo, 3 por x, pero que sea una función, no lo puse acá, perdón, que sea negativa, menos 3x, esa va a ser mi función. Entonces menos 3 por el valor de la variable, en este caso es una función lineal, pero con pendiente negativa, por lo tanto la gráfica es hacia abajo. Entonces insertar gráfico, vean, ¿vale? Ok, espero que no tengan ninguna duda con lo que corresponde a Excel. Las demás hojas de cálculo se trabajan exactamente lo mismo. Poco a poco van a ir observando nada más alguna que otra diferencia, pero pues trabajen ustedes la que tengan en casa. Yo puse ahorita Excel porque es la más común. En lo personal trabajo un poquito más Calc de LibreOffice, pero es indistinto. Ok, vamos a hacer lo que hicimos en la parte de Excel, pero ahora con lo que corresponde a LibreOffice Calc. Si ustedes se dan cuenta, simplemente ponemos X, luego f de x igual, por ejemplo, a menos 3x menos 2.
debe de pasar por el menos 2 y va incrementando. Entonces menos 3, menos 2, arrastro hasta el 3, la función que vamos a ocupar es igual a menos 3, que es este, luego por el valor de la variable, que es esta, menos 2. Entonces ya tenemos el valor, simplemente doble clic, ya saben, y listo. Y vean, nos vamos a insertar, menú insertar, gráfico, eligen el de dispersión XY, la segunda opción, que son puntos y líneas, y tienen la gráfica. Le pueden dar siguiente o directamente finalizar. En este caso nos vamos a finalizar. ¿Qué pasa con las cuadráticas? Pues con las cuadráticas es la misma idea. Entonces nos vamos a la hoja 2, generamos las X, f de X igual a menos 3x al cuadrado. Vamos a poner ahora una negativa, 3x al cuadrado más 2. Entonces vamos a ir de menos 2, de 0.2 de diferencia, entonces menos 3 menos 2.8, arrastramos, ya que pusimos hasta el 3, recuerden, simplemente ponemos la función igual a menos 3 por el valor, que en este caso es el menos 3, esa es la X, y luego más 2. Perdón, me faltó, aquí lo tengo como lineal, entonces menos 3x por x, ahora sí tengo x al cuadrado, más 2. Entonces, doble clic, menos 3 por menos 3, 9, 9 por 3, 27, es negativo, 27 más 2, menos 27 más 2, menos 25. Entonces selecciono todo, me voy acá, vean, aquí ya tengo el acceso directo en las herramientas XY, líneas con puntos y finalizar. ¿Sale? Ahora vamos con lo que corresponde a la inversa, x, f de x igual a 1 entre x. Entonces de nuevo de menos 3 menos 2.8, clic y arrastro, me voy con la función que sería igual a 1 entre el valor de x, doble clic, nuevamente tenemos una división entre 0, nos los marca como error. No le hacemos tanto caso, ahorita nada más es para que empecemos a visualizar de manera general. Un detalle, en el caso de Calc, al desaparecer un valor, de todas formas va a tratar de mantener lo que corresponde a la continuidad. Vean, si le pongo de dispersión XY de líneas, tenemos esto. Ok, la elimino mientras, elimino el valor para que ustedes observen a lo que me refiero. Entonces, comenzamos. Si yo elijo la función, control Z, nos vamos, quito estos valores, entonces la función o la gráfica, en este caso de Calc, nos muestra lo siguiente. Al ser una sola línea, lo único que trata de darles continuidad, entonces viene, crece, y como aquí hace un salto, entonces simplemente lo pega con una recta al siguiente punto que tiene en su tabla de datos, en su tabular. Entonces solamente es una representación, no se les olvide, en el caso de ustedes es la ecuación viene, se pega mucho al eje de las Y y así, y da un salto apareciendo de este lado y comienza a ir hacia acá. Por eso es que la división entre 0 no existe. Si ustedes se acercan por la izquierda, vean, es un número muy grande, pero si se acercan por la derecha, resulta que es un número muy grande positivo, mientras que este era negativo. ¿Sale? ¿Vale? Ok, finalmente en la lista de ejercicios, el último es un sistema de ecuaciones. Tienen que despejar primero. Entonces supongamos que ya tienen despejada la ecuación y tienen que es y igual a 3x y que la otra fuera y igual a menos x más 2. Supongamos que ya está despejada. ¿Sale? Entonces, ya que tienen estas ecuaciones, simplemente lo que tienen que hacer es la gráfica. Entonces, menos 3
menos 2. Voy de uno en uno porque recuerden que las ecuaciones lineales ya las conocemos. Sabemos por el fin que por 2 puntos pasa una sola línea recta. Entonces aplicamos eso y sería 3 por este valor. Nos damos directamente a la otra fórmula, entonces es igual a menos el valor de x más 2. Ya tengo las dos funciones evaluadas, las selecciono, les hago doble clic en la parte superior, inferior derecha. Tenemos sus valores y entonces simplemente graficamos ambas tablas. Nos va a agarrar este como el eje de las x y estas dos como el eje de la y. Si le agregamos más, todas las va a estar trabajando como si fueran los valores de la y. ¿Vale? Entonces insertar gráficos de dispersión XY, selecciono la segunda, finalizar. Ahí está. Vean, la intersección es acá. Estamos hablando de algo así como 0.5 con 1.8, 1.6 aproximadamente. Esto es todo. Espero que les haya servido, que se hayan dado cuenta que no hay gran diferencia entre trabajar una u otra hoja de cálculo. En el caso de los celulares pueden trabajar si tienen estas aplicaciones instaladas, porque en algunos casos ya traen el Office por favor, si no las de Google, y si no pueden descargar la WPS, que también tiene una versión que es gratuita, etcétera. Nos vemos, que estén muy bien, descansan un rato, adiós.